Buenas tardes, bienvenidos a este seminario de Hologic. Antes de empezar, les quiero comentar que si ustedes tienen alguna duda o pregunta durante la presentación, se la pueden mandar al mediador mediante el botón de Q&A que se encuentra en la parte superior de su pantalla. A manera de introducción, yo les quiero comentar, mi nombre es Diana Hernández y yo soy nacida y criada en Hermosillo, Sonora, México. Soy químico biólogo por la Universidad de Sonora, tengo maestría en ciencias por el CIAD y doctorado en microbiología por la Universidad de Arizona. Tengo más de 7 años trabajando en el diagnóstico de enfermedades infecciosas y más de 1 año trabajando para Hologic como enlace médico-científico en la zona Centro, Caribe y Latinoamérica. El día de hoy vamos a hablar de actualizaciones en pruebas de salud cérvico-vaginal, tanto pruebas de BPH como de citología. Como anuncio, obviamente ya les comenté, soy empleada de Hologic y todas las traducciones que se encuentran en estas diapositivas fueron hechas por mí. Durante esta charla vamos a platicar un poco de qué es la citología líquida, las pruebas de BPH, definir la tecnología óptima y cómo se compara con la PCR tradicional y además enseñarles algunos estudios que se han realizado con pruebas de ThinPrep y BPH conjunto. Como bien sabemos, desde los años 40 la tinción de PAP ha revolucionado el diagnóstico de cáncer cervicouterino en todo el mundo. Sin embargo, esta tinción tiene sensibilidad limitada, aunque es muy específica. La tecnología de tamizaje para el cáncer cervicouterino se ha modificado bastante desde los años 90 con el descubrimiento o el invento, más bien, de la citología en base líquida. Después de eso tenemos las pruebas de BPH que se realizan con ADN y el día de hoy tenemos pruebas para BPH que son que detectan el ARN mensajero de las oncoproteínas E6 y E7. Esta prueba ofrece una mejor sensibilidad y una mejor especificidad para la detección de cáncer cervicouterino y otras lesiones citológicas. Con el advenimiento de la prueba del Papa Nicolau en 1941 se ha disminuido grandemente el número de muertes por cáncer cervicouterino a nivel mundial. Sin embargo, en muchas regiones como en Latinoamérica, el cáncer cervicouterino sigue siendo el segundo cáncer más prevalente en mujeres. Los tipos de BPH que son más frecuentes en Latinoamérica son el 16 y el 18, que se alinean mucho con la prevalencia de estos serotipos en otras partes del mundo. Estos dos serotipos son responsables de hasta el 80% de los cánceres cervicales en Latinoamérica en países como Argentina y Chile y también con infecciones de alto riesgo en los diversos países de nuestra Latinoamérica. ¿Cómo podemos mejorar la prueba del Papa Nicolau? Se tardaron casi 50 años para poder llegar a esta fase y pasarnos de la tinción de PAP a la citología en base líquida. Esta tecnología ofrece una mejor sensitividad y además ayudó a disminuir la frecuencia del tamizaje en mujeres en todo el mundo. Las mujeres ya no se deben hacer un Papa Nicolau cada año, sino que pueden ser hasta una frecuencia de 3 años. Para hablar de la citología en base líquida, primero tenemos que pasar por el Papa Nicolau tradicional. Esta tinción nos permite visualizar el núcleo y el citoplasma celular y se utiliza con hematoxilina, iosina y naranja G. Sin embargo, la intensidad de esta tinción no se relaciona directamente con la cantidad de ADN en el núcleo, por lo que el uso de esta tinción es limitado, aun cuando ayuda mucho. De todas maneras, en ocasiones no se pueden observar bien los cambios celulares para poder hacer una determinación del grado de una lesión. Para poder hacer esto, se inventó el PreserveSeq o ThinPrep por Hologic, que está diseñado para una preservación óptima de muestras. Esta solución es con una base con metanol y ayuda a fijar las células a una laminilla, dispersarlas para que se puedan observar más fácilmente,
no necesita refrigeración. Las muestras se pueden conservar hasta 6 semanas en temperatura ambiente y además incluye un protector para ADN y ARN que ayuda a que la misma muestra se puede utilizar para hacer pruebas moleculares como VPH o determinación de gonorrea y clamidia. Como mencioné antes, el ThinPrep se inventó en los años 90. En 1996, la FDA autorizó el uso del ThinPrep, además del ThinPrep 2000, que es una máquina que ayuda al procesamiento de estas muestras. En el 2003 también se autorizó el uso de un microscopio con un sistema de imágenes para ThinPrep. Este sistema es automatizado y permite evaluar 22 zonas de una laminilla para que el técnico solo tenga que revisar esas zonas en específico cuando se detecta algún problema y no pierdan el tiempo revisando toda una laminilla completamente. En el 2011, Hologic, en aquel entonces se llamaba GenProbe, también trajo al mercado la prueba de VPH de Aptima. Y en el 2013 se recibió la autorización de la FDA para el nuevo sistema Panther. En Estados Unidos, más del 80% de las pruebas de citología de PAP utilizan ThinPrep como su modo de adquisición. ¿Cuáles son las conveniencias que tiene ThinPrep comparado con la tinción tradicional del Papa Nicolau? Cuando hacemos un PAP, solo tomamos una muestra, una fracción de la muestra para poder observar la citología. En algunos casos, estas células son de baja calidad por la aparición de moco, sangre u otros componentes que no se pueden eliminar de la muestra y no ayudan a que se pueda observar el ADN de las células. Cuando la muestra se obtiene en ThinPrep, la mayoría de la muestra se va a retener en el recipiente, se fija inmediatamente y se aumenta la calidad de las células. Cada laminilla que se hace con una muestra de ThinPrep es una representación fiel de la condición de la paciente. Las células se van a ver más claras y más distribuidas uniformemente, lo que ayuda mucho en la visualización y la determinación de la normalidad o abnormalidad de las muestras. ¿Cómo se hace este procedimiento? En el vial de ThinPrep, ustedes tienen una tapa que rota con centrifugación y esa rotación va a crear una corriente que separa el moco y escombros de las células, lo que preserva su integridad. Después se aplica un vacío y las células se van a pegar a una membrana que se encuentra en debajo de ese tubo y por medio de presión esa membrana se coloca sobre una laminilla. Ya de aquí después se puede proceder a teñir esta laminilla y a observarse. Muchos de los procesos que se realizan con ThinPrep pueden ser automatizados, empezando con la preparación de la laminilla y también se puede tomar una alícuota de la muestra de ThinPrep para hacer las pruebas moleculares. La tinción de los cubreobjetos es también automatizada y como mencioné antes también tenemos un sistema automatizado de microscopio que va a revisar esa laminilla en un grado alto y determinar si hay lesiones que se tengan que observar más cercanamente por el citólogo. Las pruebas moleculares que se pueden hacer cuando se toma una alícuota de ThinPrep son la prueba de VPH, el genotipo de VPH que se determina los genotipos 16, 18 y 45. AC2 son las pruebas de gonorrea y clamidia y también la prueba de tricomonas. En estudios que se han realizado comparando ThinPrep con la citología convencional, se ha determinado que esta preparación de la muestra puede detectar más de 200% más de lesiones de bajo y alto grado comparado con la citología convencional. Lo que significa que vamos a detectar más mujeres a más temprana edad en su enfermedad y vamos a poder
intervenir adecuadamente más rápido. En los años 80 y 90 se han hecho muchos estudios en cuanto a la relación del BPH con el cáncer cervicuterino y se empezaron a hacer pruebas para poder detectar el ADN de este BPH y poder determinar si era la causa de estos cánceres. Obviamente que ya sabemos ahora que esa correlación es real y que el causante de la conversión de células normales a células cancerígenas es la presencia del virus por mucho tiempo. En los años 2000 se empezó a utilizar la prueba de BPH como una ayuda en la determinación de la posibilidad de desarrollar cáncer. Esto incrementó la sensitividad de la prueba del Papa Nicolau cuando se hacen las dos pruebas en conjunto y además ayudó a que los tamizajes y las guías para poder seguir estas mujeres que no fueran en intervalos tan cortos como de 1 o de 3 años, incluso se pueden hacer hasta en 5 años dependiendo del país. ¿Cuál es la importancia de hacer estas determinaciones de BPH dependiendo de la tecnología que se tenga? Una de las primeras tecnologías que se tuvo es la de captura híbrida. En este caso, las sondas de captura híbrida se pueden unir a varias regiones en el ADN viral y pueden hacer la determinación de la presencia del virus de diversos serotipos, no de serotipos específicos. Una de las primeras pruebas que se lanzó al mercado para detectar el ADN viral con PCR normal fue la prueba de Roche de Cobas HPV. Esta prueba y muchas de las otras pruebas que son para detectar ADN tienen primers para la región L1 específicamente del virus y vamos a ver por qué esto es importante. La prueba de Aptima de HPV no detecta ADN, sino que detecta el ARN mensajero viral específicamente para las proteínas E6 y E7. ¿Por qué es importante saber todo esto? Cuando hablamos de integración del virus de BPH al ADN humano, este virus primero se tiene que linearizar el genoma para poder integrarse. En algunas ocasiones, cuando este virus se lineariza y se integra en el ADN humano, se pierde la región L1 del genoma viral. Entonces, si ustedes están haciendo una prueba de ADN que detecta la región L1, en algunas ocasiones van a tener resultados falsos negativos. Cuando el virus se integra normalmente sin perder la región del L1, no hay un riesgo de que se tenga un resultado falso negativo. Sin embargo, si esta región se pierde, como les mencioné, y ustedes hacen la prueba para ADN, pueden tener ese riesgo de darles a sus pacientes resultados falsos negativos. Al día de hoy tenemos una solución para poder aliviar estos problemas, y esta es la tecnología de Aptima o amplificación mediada por transcripción. Este es propietario de Hologic. Ninguna otra compañía tiene esta habilidad de hacer esta química. La prueba de BPH con detección de ARN mensajero tiene mayor sensitividad, hasta un 100%, y además tiene una mejor especificidad, lo que significa que hay menos resultados falsos positivos. ¿Por qué es importante no tener un resultado falso positivo? Hay muchas mujeres, sobre todo muchas mujeres jóvenes, que pueden estar infectadas por el BPH, pero sabemos que todavía pueden regresar a la normalidad y no van a tener ese virus por muchos años. A estas chicas es preferible que no las mandemos a hacer colposcopía o alguna otra intervención cuando no es absolutamente necesario. Entonces la prueba de BPH de Hologic está calibrada para no dar esas pruebas como positivas, sino que solo las pruebas que sabemos que tienen una tendencia a progresar hacia una lesión de bajo o de alto grado. Y para poder determinar eso vamos a recordar un poco la biología molecular del BPH. En esto tenemos las partículas virales de BPH que tienen, por lo general, aunque algunas veces hay algún error, solo un
una molécula de ADN que está empacada en esta partícula viral. Cuando este virus se está reproduciendo, cuando está activo, se va a expresar el ARN mensajero de las proteínas E6 y E7, únicamente cuando el virus está activo, no cuando hay una infección pasiva. Estas dos proteínas E6 y E7 son las oncoproteínas que inducen los cambios en las células para llegar hasta desarrollar un cáncer. Entonces, cuando nosotros estamos detectando el ARN mensajero de E6 y E7, estamos detectando la actividad de BPH. Únicamente los virus no están vivos, pero cuando el virus está activo es cuando se pueden detectar estas ácido nucleico. ¿Cómo se hace esto? Hay 4 pasos. Primero tenemos que lisar las células para liberar el ácido nucleico. Después es la captura del blanco y vamos a ver estos pasos uno por uno. Después cómo se amplifica el blanco y cómo se detecta. Para la captura del blanco, como mencioné, primero tenemos que lisar todas las células que estén en la muestra, que eso se hace con un buffer que se proporciona por Hologic. Y después la muestra se va a poner en contacto con unas partículas magnéticas que tienen oligómeros que se van a unir al ácido nucleico blanco. Esta unión obviamente es muy específica, como sabemos cómo ocurre en las uniones de ácidos nucleicos en general. Después, aplicando magnetismo, nosotros podemos jalar estas partículas a un lado del tubo y podemos ayudar a lavar todo lo que no sea necesario dentro de la muestra. Y por eso uno de los mayores beneficios de nuestra química es que muestras, por ejemplo, que tengan sangre o que tengan grandes cantidades de moco, se pueden procesar incluso sin ningún problema porque podemos lavar todos esos materiales y sacarlos de la muestra para que no interfieran con la reacción. Después, lo que es la amplificación mediada por transcripción, en el primer paso, la transcriptasa reversa va a crear una copia de ADN del ácido nucleico blanco. Entonces se va a crear un híbrido de ADN y ADN. Después se genera otra hebra de ADN que va a ser complementaria a la original y va a servir como plantilla para poder copiar este ARN blanco. La polimerasa RNA va a venir ahora y va a crear muchas copias, cientos o miles de copias del ARN blanco, que van a después entrar de nuevo a este ciclo de amplificación. Este proceso se va a llevar a un incremento exponencial del blanco original y por eso es que nuestras pruebas son tan sensibles, porque podemos crear millones de copias del ácido nucleico blanco. La detección se realiza por una modificación del ensayo de protección de hibridación. En este caso tenemos 2 ondas o más que van a estar etiquetadas con químicos únicos de éster de acridinio que tienen diferentes cinéticas. Cuando se unen o no se unen al ácido nucleico blanco, eso se van a prender o apagar y el sistema va a detectar la aparición de luz cuando estas muestras se prenden. ¿Cómo podemos comparar a la PCR tradicional y la tecnología de TMA? En una PCR tradicional se requieren ciclos de temperatura para poder incrementar el ácido nucleico blanco y se crean 2 copias por ciclo cuando se está detectando ADN. En TMA, esta reacción es isotérmica, no se varía la temperatura, por lo que no se requiere un termociclador. Se crean de cientos a miles de copias por ciclo y estas copias se pueden incrementar hasta 10 billones de veces. Por eso son las pruebas tan sensibles. Nosotros detectamos ARN dependiendo de la prueba que ustedes tengan, en este caso para BPH, y precisamente porque la detección es de ARN, el amplicón no dura mucho tiempo
dentro de la muestra, lo que la hace menos susceptible a contaminación dentro del sistema. Mucha gente le tiene miedo a las pruebas moleculares por cuestiones de contaminación en el laboratorio. Sin embargo, en este sistema, esto no es el caso. El amplicón se destruye en muy poco tiempo y no se detecta ninguna otra muestra. Regresando a la biología de BPH, ¿por qué es mejor una detección de ARN mensajero que de ADN? Cuando tenemos una infección, esta es una representación del epitelio cervical. En este caso tenemos un epitelio normal y después un epitelio infectado con BPH. Bien, sabemos muy bien que la infección por BPH empieza en las células basales y en este caso vamos a empezar a detectar niveles de ADN en esas células. Sin embargo, cuando esas células empiezan a replicar, el virus empieza a replicar mucho. Por cada una replicación del virus, ustedes tienen una molécula de ARN. Sin embargo, van a empezar a tener cientos de copias de los ARN mensajeros para E6 y E7. Entre más alto el grado de la lesión, más altos van a ser los niveles de este ARN. Y eso no es solamente en caricatura. Aquí lo tengo en una foto de un epitelio in vitro. Así es como se observa un epitelio normal que no tiene ninguna lesión. Así es como lo observarían si ustedes tiñeran el ARN en rojo y el ADN en verde. Cuando se tiene una lesión de bajo grado, si ustedes toman una muestra de aquí de la superficie, ustedes van a tener bastante ADN en esa muestra y un poco del ARN. Sin embargo, cuando la muestra se va amplificando la lesión, la cantidad de ARN disminuye cuando ustedes toman las muestras, mientras que la cantidad de ARN se incrementa. Y si ustedes observan aquí en una lesión de muy alto grado, un SIN3, ustedes tendrían muy poco ADN y bastante ARN. Entonces, si ustedes hacen una prueba de pH que detecta ADN, en este caso ustedes podrían tener un resultado falso positivo. En esta gráfica les muestro diversos estudios que se han hecho para cuantificar la sensitividad de esas diferentes pruebas. La prueba de ARN mensajero para E6 y 7 de Aptima es 99.5% sensible para la detección de cáncer cervical ocasionado por BPH. Si lo cambiamos a ARN, incluso de los mismos genes de E6 y E7, la sensibilidad se disminuye al 94%. Si cambiamos la tecnología a captura híbrida, esta sensitividad se disminuye aún más, al 89.7%. Y si hacemos una PCR que detecte la región L1, como les mencioné que puede tener muchos resultados falsos negativos, la sensitividad se va a reducir hasta el 86.7%. Ahora, no podemos considerar solo hacer pruebas de BPH y dejar la citología de un lado. Sabemos muy bien que haciendo eso vamos a eliminar mucha de la información que tenemos en esa muestra. Entonces, ¿cómo funciona la detección del cáncer cervical cuando se hacen las dos pruebas en conjunto, usando la citología líquida TeamPrep y la prueba de BPH con ARN mensajero? Aquí les muestro dos estudios diferentes donde se observó la disminución en el número de falsos negativos cuando se combinan estas dos pruebas. Si ustedes hacen solo la prueba de citología, incluso con citología líquida, pueden tener hasta un 50% de probabilidad de tener falsos negativos para estas mujeres y decirles que no tienen riesgo de tener cáncer cuando en realidad sí lo tienen. Si solo utilizan la prueba de pH, ese porcentaje de falsos negativos se reduce al 30%, mientras que cuando combinan ambas pruebas, tener los resultados de ambas y que el médico los pueda tener enfrente y hacer la decisión clínica, en un porcentaje de resultados de falsos negativos se reduce a menos del 20%. Aquí les muestro otro estudio más reciente. Este fue publicado en el 2018 por la Universidad de Pittsburgh.
En este estudio, más del 50% de las mujeres que fueron diagnosticadas con cáncer hubieran tenido un resultado falso negativo si la prueba que se les hizo fuera solo de el PAP con citología líquida o con BPH primario. Y esto es 12 meses antes del diagnóstico de cáncer o incluso cuando estas pruebas se hacen hasta 1 o 2 meses antes del diagnóstico final de cáncer. De 2 a 3 veces más de estas mujeres hubieran sido diagnosticadas con cáncer o no diagnosticadas con cáncer si solo se les hubiera hecho la prueba de PAP o la prueba de BPH. Uno de los estudios más grandes que se ha hecho, que ya salió el segundo reporte de este estudio, pero ya no alcancé a incluirlo en esta plática porque apenas salió la semana pasada, es el estudio Quest. Los laboratorios Quest es una cadena de laboratorios muy grande en Estados Unidos, una de las 2 cadenas más grandes. Y se hizo un estudio retrospectivo de todas las citologías vaginales que tuvieron en un periodo de 7 años. En ese caso se tuvieron 8.6 millones de mujeres, millones de muestras, de las cuales se tomaron más de 250,000 biopsias y se detectaron 526 casos de cáncer cervicouterino. Se compararon los resultados como si la mujer solo hubiera tenido acceso al PAP o al BPH primario o haciendo ambas pruebas al mismo tiempo. Y de ahí se encontró que cuando se hacen las 2 pruebas conjuntas, cuando se toman los resultados de las 2 pruebas conjuntas, se pueden identificar hasta el 80% de los casos de lesiones de alto grado que podrían ser omitidos si solo se hubiera hecho la prueba de BPH. En otras palabras, la prueba de BPH puede omitir o dar un resultado falso negativo en más del 80% de los casos de las mujeres en este estudio. Si hablamos ya de casos de cáncer, también las pruebas en conjunto de PAP y BPH van a identificar 70% de los cánceres que no fueron identificados cuando la prueba se hizo solo con el BPH primario. También, por supuesto, tenemos que recordar que aun cuando el BPH es el mayor causante de los cánceres cervicouterinos, no todos los cánceres cervicouterinos son causados por el mismo virus. Y hay muchos estudios, en este caso tengo 10 en la pantalla, donde se ha identificado que, dependiendo del estudio, del 8 hasta el 30% de los cánceres no son causados por el BPH y por lo mismo hubieran sido no diagnosticados adecuadamente si las pruebas se hacen solo la prueba de BPH. Entonces siempre es muy importante que ustedes tengan en mente que se deben de realizar las pruebas en conjunto, tanto la prueba de BPH para detectar el ARN mensajero como la prueba de PAP con citología líquida. Esto les incrementa la sensitividad hacia el 100% y igual la especificidad hacia el más del 100%. La tecnología de Aptima se ha instituido bastante a nivel mundial y ahora tenemos un menú bastante grande que incluye tanto salud de la mujer, enfermedades virales y también ahora tenemos la capacidad de hacer reacciones de PCR para diversos virus, entre ellos el que está de moda. Tenemos 2 pruebas diferentes para COVID, tanto en PCR como basada en ARN, siendo que el virus es un virus de ARN, muy importante. Y también tenemos en desarrollo pruebas para citomegalovirus. Ya está por salir en Estados Unidos la clasificación para poder diagnosticar VIH, infección de VIH, al mismo tiempo que se cuantifica. Por el momento les podemos decir que tienen muchos virus, pero no que tienen el virus, cosa que no es lógica, pero ya saben cómo es la FDA. Y en un futuro vamos a desarrollar otras pruebas para patógenos entéricos, para otras enfermedades infecciosas, otros virus respiratorios, aun cuando tenemos bastantes, influenza para influenza, adenovirus, estreptococo del grupo B para mujeres embarazadas, muy importante,
también están disponibles si se tiene la habilidad de realizar PCR con el Panther. Les doy muchas gracias y voy a dejar de compartir mi escritorio para poder ver si hay alguna pregunta. Olá a todos, es Patrícia acá. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden, por favor, nos enviar por este question and answers acá. Mientras esto, yo tengo una pregunta para la doctora Diana. Dígame. Que sería, ¿cuál es la tasa de resultados inválidos en la citología líquida cuando comparada con la citología convencional? Dependiendo del estudio que se lea, pero es hasta el 20% de las muestras que se procesan por ambas tecnologías al mismo tiempo, el 20% más van a tener un resultado posible cuando se utiliza la citología líquida comparado con el Papa Nicolau tradicional. Uh-huh. Y aquí veo una pregunta, Patti. Pregunta José María Barria Castro, con esta tecnología de ARN por TMA, ¿no se hace necesario determinar el genotipo de VPH? La prueba original de VPH de Aptima va a detectar a todos los VPHs de alto riesgo, que son 14 diferentes, y ya dependiendo de el médico, si quiere detectar el genotipo, hay otra prueba, que es la prueba específica para genotipo de VPH, que detecta los genotipos 16, 18 y 45. Entonces se puede referir esa muestra si sale positivo para el genotipo de alto riesgo, se puede referir para poder determinar si es específicamente 16, 18 o 45. Aquí tenemos otra pregunta de Manuel Lima. ¿Cuál es la relación entre un PAP convencional negativo y un resultado de VPH positivo? En este caso se tiene que tomar en consideración el historial de la paciente para poder determinar si la infección de este VPH es reciente. Y como mencioné en un principio, en mujeres jóvenes, en particular menores de 30 años, la infección por VPH es transitoria. Entonces podemos tomar una muestra en un tiempo en que el PAP va a salir normal, no hay ninguna modificación que se haya realizado por el virus, y aún así tener esa infección por VPH. ¿Qué se hacen en ese caso? Hay muchas recomendaciones, sobre todo acá en Estados Unidos. Lo que se hace es que recomendar que esta mujer regrese en un año en lugar de 3 o 5 años y hacer la prueba de nuevo. En ese caso, si se detecta de nuevo el VPH, entonces se procede a hacer una colposcopía o si se detecta ahora una abnormalidad en la citología de la paciente. ¿Cuáles son las tasas de falsos positivos y falsos negativos de Aptima para VPH? Falsos negativos creo que es 0.4% y de falsos positivos no hay porque nuestra especificidad es muy alta. Nuestra especificidad es muy cercana al 100%, entonces es muy difícil hacer esa determinación. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el rendimiento de Aptima en detección de VPH a partir de orina? No lo hacemos.
no se hace BPH a partir de orina acá en Estados Unidos. La mejor muestra siempre va a ser la muestra cervical. Es mucho riesgo de obtener falsos negativos cuando se utiliza la muestra de orina. Marcela pregunta cuál es la estrategia para competir contra los test de ADN, principalmente de Roche. Como les mencioné, la prueba de Roche tiene la detección de la región L1, lo que puede ocasionar que se encuentren resultados falsos negativos con esa prueba. Además que también pueden tener resultados negativos con lesiones de alto grado cuando el nivel de ADN es menor. ¿Se puede procesar cualquier muestra en este sistema o solo está validada con TeamPrep? La aprobación para la FDA es con TeamPrep, pero tenemos muchos clientes que también utilizan SurePass. Sin embargo, tenemos algunas recomendaciones en contra del SurePass. Son varias cosas. La primera es que es una base con etanol en lugar de metanol, lo que significa que va a ocasionar también tiene formaldehído, y esto ocasiona un entrecruzamiento del ADN y del ARN, lo que disminuye la sensibilidad de las pruebas moleculares que se hacen después de la prueba de BPH cuando la muestra se toma en SurePass. Tiene menor cantidad de líquido, lo que deja también menos cantidad para hacer otro tipo de pruebas moleculares. Y necesita refrigeración. Las muestras no se pueden mantener a temperatura ambiente cuando se utiliza SurePass en comparación con TeamPrep. Estas muestras se pueden mantener a temperatura ambiente por más de un mes. SurePass tiene menor vida. Doctora Diana, Esteban pregunta si tuviéramos el caso contrario, es decir, un resultado de citología positivo y el resultado de actina negativo, ¿qué se recomienda hacer? Las guías acá dicen que eso va directamente a la mujer a colposcopía para poder hacer la determinación si hubo alguna interferencia en la prueba o, como mencioné, que puede hacer esta lesión puede ser ocasionada por alguna otra cosa en lugar de la infección por VPH. O incluso por algún genotipo muy raro de VPH que no se haya detectado antes o que no sea parte de la prueba. La mejor recomendación ahí sería hacer una colposcopía y observar el tejido más cercanamente. Y Marcela pregunta si puedes recomendarnos algún control de tercera opinión o lote independiente para VPH. Controles para la prueba de actina de VPH, esos se pueden proveer por Hologic y también algunos de nuestros clientes utilizan los controles o los calibradores que se utilizaban antes para el sistema de Tigris, se pueden utilizar como controles para Panther también. No sé de ninguna compañía que produzca este tipo de controles. Muchas de las compañías que producen controles son para ADN. Entonces es difícil que se puedan utilizar con nuestra tecnología, precisamente porque si no contiene el ADN no se va a detectar nada. Luigi Barrera, yo no puedo hablar de costos, él lo tendría que hablar con su distribuidor. Estamos hablando ahorita, este seminario incluye 5 países diferentes. ¿Qué capacidad tiene el líquido preservante TeamPrep para inactivar el SARS-CoV-2? Gracias, José Contreras. No recomendamos tomar muestras en TeamPrep para detectar COVID-2. En este caso se recomienda tomar la muestra en lo que llamamos STM o Specimen Transfer Buffer, que es el buffer que se tiene en los tubos que contienen un hisopo. Entonces,
ustedes van a utilizar ese hisopo para obtener la muestra nasal, de garganta o de la nasofaringe, y se va a poner en el líquido de este buffer, y en este sí se inactiva el COVID-2, entonces ya no van a tener la preocupación de tener muestras con el virus activo en su laboratorio. No sé yo si esté disponible COVID-2 para Panther en Latinoamérica, Patricia. Sí, aún no empezamos, pero estamos trabajando para tener COVID en Latinoamérica. Uh-huh. Entonces, estas muestras se pueden tomar tanto en los medios tradicionales como el de transporte de virus o incluso en solución salina, y después se pasan a un buffer de paralizar las muestras, que es el mismo buffer que se contiene en los tubos del multitest swab o el unisex swab, que son los que se pueden utilizar para obtener las muestras directas y que no haya necesidad de transferencia. Luigi, como mencioné, los costos los tienen que hablar con sus distribuidores. ¿Qué ventajas se tendría de solo incluir en un tamizaje BPH 16 y 18 y colposcopía? Emanuel Lima pregunta. Hay algunos rumores y algunas guías que están saliendo ahora acá en Estados Unidos y en otros países que se están modificando para ya no incluir el genotipo de BPH. Solo hacer la prueba de BPH, el BPH general, que incluye todos los genotipos de alto riesgo, y la prueba de citología si el BPH es positivo, o sea, hacer un reflejo inverso a lo que actualmente estamos acostumbrados. En general no se recomienda hacer colposcopías directamente como forma de tamizaje porque son tan invasivas y pueden ocasionar otros problemas de la salud de la mujer. Se han encontrado casos hasta de infertilidad causadas por colposcopías mal tomadas. Entonces se debe evitar lo más posible hacer una colposcopía como forma de tamizaje. Para eso se utiliza más el Papa Nicolau, la obtención de muestra tradicional y la prueba de BPH, por supuesto. María Andreina pregunta si el kit de BPH no diferencia los 14 genotipos o qué importancia tendría diferenciar esos 14 genotipos. En general, la mayor diferenciación que se hace en todo el mundo es solo para los genotipos 16 y 18. ¿Por qué? Porque esos dos genotipos son los más agresivos y los que sabemos que van a tender a quedarse injertados en el epitelio de la mujer y ocasionar estas lesiones de bajo y alto grado. Entonces se les debe dar un seguimiento más cercano a las mujeres que tengan estos dos genotipos. Si tú tienes una prueba de BPH positiva para cualquiera de los genotipos en general de los 14 y después haces un reflejo a 16 y 18 y esto te da negativa, eso significa que esta mujer tiene uno de los otros 12 genotipos y que a lo mejor no se le va a tener que dar un seguimiento tan cercano o no se le va a tener que hacer una LEEP o una colposcopía dependiendo de la determinación del nivel de normalidad en citología. María Elena Becerril pregunta a qué puede deberse un resultado positivo de alto riesgo y al repetir el estudio con la misma muestra da negativo. Volvemos a la transicionalidad de la infección por VPH. En algunos momentos se puede detectar más de ese ARN o del ADN que cuando se toma la muestra de nuevo, este ya no se detecta. En algunos casos esto le llamamos un flip-flop y eso significa que la infección por el VPH es de muy bajo nivel. Hay muy pocas células que están infectadas con el virus
y lo más probable es que esta mujer vaya a revertir a un estado normal y que no va a seguir siendo positiva para la prueba de pH por muchos años. Entonces, eso es lo que puede resultar. En algunas ocasiones eso es muy frecuente que se observe. Tengo toda una presentación acerca de ese punto en específico. José María Barria pregunta, cuando analizan la tecnología, ¿se utiliza todo el contenido del frasco de TeamPrep o se toma una muestra para el análisis? TeamPrep contiene 20 mililitros de líquido. 16 de esos mililitros se van a utilizar para hacer las laminillas y se reservan 4 mililitros para otras pruebas posteriores moleculares o para repetir la citología si se necesita. Entonces se tienen las dos opciones. Si ustedes utilizan SurePath tiene solo 5 mililitros y solo se reservan 500 microlitros de la muestra cuando ya se termina el procesamiento. Entonces les queda muy poco margen para poder repetir una muestra en caso necesario. Para otros BPH de alto riesgo, no 16 o 18, ¿qué tiempo se recomienda para realizar una prueba de acuerdo a un tamizaje? Pregunta Emanuel Lima. Esto varía mucho dependiendo de la guía en el país. En general, en Estados Unidos se recomienda un año. Si se tiene una citología anormal que no ha llegado a una lesión de alto grado, que sea una lesión de muy bajo grado, o incluso con una citología normal. Pero depende mucho del médico, de la paciente, si puede regresar en un año o no, ese tipo de cuestiones. Luigi pregunta que si se ha calculado el porcentaje del material citológico que se transfiere del filtro a la laminilla. ¿Qué porcentaje se queda en la membrana? Es muy bajo. La mayoría de las células se van a pasar de la membrana a la laminilla porque esto se hace con presión y vacío. No es cuestión química, sino que más bien mecánica. Entonces todas las células se van a pasar de la membrana a la laminilla. De nada, Luigi. Ya no veo más preguntas acá. Patti, ¿tú tienes alguna otra? No, acá no. Muy bien. Vamos a darle un minutito más si alguien está pensando en alguna pregunta para que la manden. Ajá. Llegaron dos preguntas más. Ok. José María Varias pregunta si se han realizado estudios clínicos prospectivos con esta tecnología para ver el impacto económico en el sistema de salud
o menor tasa de repetición de las pruebas o insatisfactorias. Sí, tenemos estudios publicados donde se han encontrado que utilizando las pruebas conjuntas de BPH y de citología líquida se puede reducir costos al sistema de salud de hasta $4 millones anuales. Obviamente esto fue realizado en Estados Unidos, pero se puede comparar en otros países sin ningún problema. Si usted gusta, puede mandarle a Patty un correo electrónico y yo le puedo mandar ese artículo. En Estados Unidos, ¿qué incidencia hay de cáncer para BPH 31? Es alrededor del 8 al 10%, no es muy alta. 16, 18 y 45 son los más altos acá, pero sí se ha observado incidencia del BPH 31 y ahora que se han hecho más estudios de cáncer de cuello o de garganta, también se han detectado este genotipo específicamente ya que se están haciendo este tipo de pruebas. Miriam Campos pregunta si se extrae el ARN mensajero de una muestra con un paciente con posible BPH y se coloca en un tubo de Aptimat Transfer, ¿existirá algún problema en el procesamiento de la muestra? Teoréticamente no, pero estaría bastante difícil dado la corta vida de ese ARN mensajero. Es bastante difícil trabajar con ARN, se tiene que trabajar muy rápidamente, entonces se tendría que hacer este procesamiento muy rápido para poder hacerlo. Pero como mencioné, teóricamente se puede realizar. ¿Se ha realizado alguna evaluación digital de los flotis con software de escaneo? De hecho, Hologic está por desarrollar una tecnología completamente digital que no va a requerir ya algún citotecnólogo que la revise, sino que con la tecnología actual el microscopio detecta anormalidades en general y puede llevar al citotecnólogo al lugar específico en la laminilla donde se observan esas anormalidades. Con la nueva tecnología digital que se está desarrollando, ya no va a ser eso, ni siquiera eso necesario. Básicamente el sistema le va a dar un reporte al patólogo para que pueda observar directamente dónde hay las zonas de problema y dar un resultado así. Esto la tecnología digital está por venir. Todavía estamos haciendo estudios en Europa para poder hacer la validación y someterlo a la aprobación de la FDA. Hologic tiene un laboratorio 100% digital de citopatología en Estados Unidos. Aún no. Como mencioné, todavía estamos haciendo los estudios clínicos para poder hacer esas determinaciones. Está más avanzado en Europa que en Estados Unidos. Casi siempre la mayoría de las compañías empezamos desde Europa y después nos pasamos a Estados Unidos para poder colectar suficientes datos que satisfagan los requerimientos de la FDA. Okay. Muy buena charla, muy buena discusión. Gracias a todos por las preguntas. Muchas gracias por su atención. Estén al pendientes de otras invitaciones para otros seminarios que vamos a tener en agosto. Patty y Renata estarán en contacto. Mi correo electrónico es diana.hernandez@hologic.com. Si tienen cualquier pregunta o duda, pueden mandarme un correo, con mucho gusto se los contesto. De nada, muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias, doctora Diana, por la charla. Muy bien. Buenas noches a todos. Que tengan buen inicio y fin de semana. Sí. Hasta luego.